Hay una pregunta que llevo conmigo desde hace años, una que surge sin ser invitada durante largas noches leyendo viejos mapas y diarios de expediciones olvidadas. ¿Por qué toda narración oficial de la historia china se detiene justo cuando llega a los gigantes que, según se dice, vigilaban ciertas antiguas fronteras? No se trataba de deidades lejanas ni de exageraciones poéticas. Eran soldados descritos en textos dispersos como figuras imponentes que custodiaban la línea entre el mundo conocido y algo mucho más antiguo, mucho más extraño. Sigo volviendo a esa imagen en mi mente porque se niega a desvanecerse. La frontera que protegía nunca fue solo una línea en un mapa trazado por emperadores. Marcaba el límite de dos realidades que se presionaban una contra la otra, una familiar, con campos de arroz y dinastías, la otra perteneciente a constructores cuyo tamaño y conocimiento parecían de otra era completamente distinta. Permítanme ser claro desde el principio. No estoy aquí para declarar verdades ocultas ni para acusar a nadie de engaño deliberado. Simplemente no puedo dejar de notar las lagunas que las versiones oficiales consideran resueltas. La pregunta persiste porque el silencio que la rodea parece demasiado consistente, demasiado cuidadosamente mantenido a lo largo de los siglos. La visión predominante es sencilla y ha servido bien a los estudiosos durante generaciones. La literatura china antigua, en particular el Shanghai Jing, habla de seres enormes y guardianes extraños, pero estos se clasifican como pura mitología, folclore colorido destinado a explicar lo desconocido. Los historiadores señalan que nunca se han catalogado restos óseos verificados de verdaderos gigantes en los museos chinos. La propia Tartaria, la vasta región que una vez fue etiquetada en los mapas europeos como extendiéndose a través de Siberia, Mongolia y hasta territorio chino, se explica simplemente como un cajón desastre geográfico conveniente para tierras que los europeos no cartografiaron ni comprendieron completamente. Nos dicen que la Gran Muralla fue construida por trabajadores humanos bajo el mandato de Qin Shi Huang para defenderse de los saqueadores nómadas, no para sellar un imperio perdido de gigantes. Esa explicación parece razonable cuando la escuchas por primera vez. Encaja perfectamente en las líneas de tiempo que se enseñan en todas las escuelas. Respeta el registro arqueológico tal como está hoy, con sus fragmentos de cerámica cuidadosamente fechados y registros imperiales. La mayoría de la gente la acepta sin pensarlo dos veces, y puedo entender por qué. Sin embargo, un pequeño detalle se niega a encajar dentro de ese marco tan ordenado. En 1912, un explorador francés llamado Henri de Montfrède registró en su diario privado un descubrimiento cerca de los tramos occidentales de la Gran Muralla, en lo que entonces se llamaba la Tartaria china. Su equipo desenterró fémures y parte de un cráneo que medían casi el doble de cualquier resto humano conocido de la época. La anotación es breve, casi reticente. Montfrède señala que los guías locales llamaban a los restos los antiguos soldados de la frontera y se negaron a tocarlos más. Cuando intentó llevar muestras de regreso a Europa, las cajas se perdieron en el trayecto a través del territorio ruso. El diario en sí solo sobrevivió porque un pariente lo publicó décadas después en una edición limitada. Me quedé con esa única anotación durante semanas, dándole vueltas como a una piedra en la mano. Un viajero francés sin intereses en la política china ni en los mitos de la Tartaria. Una nota casual, no un titular sensacionalista. Si fuera un caso aislado, podría descartarlo como una exageración o una mala medición bajo la luz del desierto. Pero la misma anomalía aparece una y otra vez en lugares que no tenían motivo para coordinar sus relatos. Archivos imperiales rusos del siglo XIX describen restos de tamaño similar descubiertos durante la construcción del ferrocarril a través de Siberia, el corazón de lo que los mapas alguna vez llamaron la Tartaria moscovita.
Según se informa, los trabajadores encontraron esqueletos completos que requerían cajas hechas a medida. Las tradiciones orales mongolas, recopiladas por etnógrafos de principios del siglo XX, hablan de los altos que construyeron el muro antes de la llegada de los Han, guardianes que medían 3 veces la altura de los hombres comunes. Estas historias fueron descartadas como supersticiones, pero coincidían con la escala descrita en el Shan Hai Jing con una precisión inquietante. Incluso en relatos occidentales de la misma época, exploradores estadounidenses y británicos en Xinjiang y Mongolia Interior informaron haber encontrado túmulos funerarios que contenían armas hechas para manos mucho más grandes que las de cualquier soldado vivo. Cada informe sigue el mismo patrón silencioso: entusiasmo inicial en las notas de campo, luego una desaparición repentina de las publicaciones oficiales. Puedes ver cómo la acumulación comienza a presionar contra la versión oficial. Un diario perdido podría ser un error, 2 podrían ser coincidencia. Pero cuando el patrón se repite en fuentes rusas, mongolas, francesas y británicas a lo largo de 70 años y 3 imperios rivales, el silencio empieza a sentirse orquestado de una manera que ningún gobierno podría manejar por sí solo. Considera el momento. Todos estos relatos se agrupan en torno a finales del siglo XIX y principios del XX, precisamente cuando los mapas antiguos comenzaron a borrar la etiqueta de Tartaria china y a reemplazarla por límites provinciales bien definidos. Los gigantes desaparecen de la discusión académica en el mismo momento en que la identidad independiente de la región se integra silenciosamente en los estados-nación modernos. He intentado todas las explicaciones razonables que se me ocurren. Quizás los huesos pertenecían a animales extintos que los viajeros entusiasmados identificaron erróneamente. Quizás los guías locales exageraron para impresionar a los extranjeros. Quizás los diarios fueron falsificados posteriormente para lograr un efecto romántico. Cada posibilidad suena plausible hasta que las consideras todas juntas. El problema de la coordinación es lo que me quita el sueño. ¿Cómo es que instituciones que normalmente desconfiaban unas de otras, funcionarios Qing, zares rusos, sociedades coloniales europeas, llegaron exactamente a la misma decisión de minimizar o perder evidencia de estos guardianes fronterizos? No existía un mando central, ninguna academia emitió un memorando. Sin embargo, la uniformidad es sorprendente. Los restos gigantes son reclasificados como anómalos o no comprobados en cada archivo nacional. La Tartaria se reduce de un vasto espacio similar a un imperio en los mapas del siglo XVIII a una simple nota al pie en la década de 1920. Los soldados que alguna vez custodiaron el límite de 2 mundos quedan reducidos a metáforas poéticas en los libros de texto. Podrías argumentar que así es simplemente como funciona la historia. Los imperios poderosos reescriben fronteras y mitos para adaptarlos a sus necesidades. China absorbió las regiones fronterizas, Rusia se expandió hacia el este y los académicos occidentales siguieron el mismo camino. Los gigantes eran recordatorios incómodos de una época en la que el poder no provenía de Pekín ni de San Petersburgo. Esa racionalización se sostiene hasta que examinas la evidencia física que se filtró entre las grietas. Fotografías tomadas en 1908 por una expedición alemana en el Taklamakan muestran un fémur apoyado contra un fusil estándar para dar escala. El hueso sobrepasa ampliamente el hombro del soldado. El negativo desapareció del archivo de Berlín después de 1933. Imágenes similares aparecen en colecciones privadas de misioneros estadounidenses en la provincia de Gansu. Una muestra una mandíbula lo suficientemente grande como para albergar una cabeza humana en su interior. El misionero anotó que los lugareños la llamaban el vigilante de la vieja puerta. La foto nunca fue publicada en ninguna revista científica. Me detengo aquí
porque la honestidad intelectual lo exige. ¿Podrían ser estas imágenes manipuladas de una época en la que la fotografía trucada era común? Absolutamente. ¿Podrían representar afecciones médicas raras como el gigantismo exageradas por una medición deficiente? Eso también es posible. He analizado ambas opciones detenidamente. Sin embargo, este patrón se resiste a desmoronarse tras un análisis minucioso. Se han documentado casos de gigantismo en todo el mundo, pero nunca se observan agrupaciones consistentes a lo largo de una frontera antigua. Para falsificar fotografías de 1908 se habría necesitado una estrategia de engaño coordinada a través de continentes, antes de que existiera Internet. La explicación más sencilla empieza a parecer más forzada que la propia anomalía. Volvamos a la arquitectura que aún permanece en pie, porque cuenta su propia historia, aunque a regañadientes. Las secciones de la Gran Muralla en el noroeste, especialmente aquellas que miran hacia lo que alguna vez se llamó Tartaria, muestran una mampostería cuya precisión y escala superan todo lo que se atribuye a las herramientas de la era Qin. Bloques que pesan toneladas encajan con tolerancias que desafían a los ingenieros modernos. A veces las voces conspirativas llaman a estas construcciones tartarias, pero dudo en utilizar su terminología. Solo señalo que los historiadores chinos reconocen discretamente reparaciones predinásticas en esos sectores sin explicar quién las realizó. Las leyendas locales aún hablan de los saltos poniendo las primeras piedras cuando el cielo y la tierra todavía discutían. Las mismas huellas arquitectónicas aparecen en lugares inesperados. Los antiguos edificios del Bund en Shanghái, oficialmente atribuidos a bancos extranjeros de la década de 1920, reflejan estructuras halladas en antiguas regiones de Tartaria, cimientos masivos, cúpulas ornamentadas, diseños energéticamente eficientes que parecen fuera de lugar para la época que se les supone. De nuevo, el patrón se repite sin comunicación. He pasado meses leyendo contraargumentos de arqueólogos respetados. Ellos señalan mejores técnicas de topografía, métodos de extracción más avanzados y la simple ingeniosidad humana. Estas explicaciones se ofrecen con auténtica convicción y merecen respeto. Las contrasté con mediciones físicas. No explican que desapareciera la narrativa de los gigantes mientras los estados modernos cartografiaban y reclamaban esas mismas estructuras. Si los constructores eran humanos comunes, ¿por qué se borraron las historias sobre su tamaño descomunal justo en el momento en que sus obras fueron absorbidas como patrimonio nacional? El silencio parece autoorganizarse, como si las instituciones de todo el mundo compartieran un interés tácito en un pasado lineal y manejable. No hace falta una gran conspiración, solo la silenciosa alineación de prestigio, financiamiento y orgullo nacional. La duda se volvió inconveniente una vez que las fronteras quedaron fijadas en el papel. Tú y yo sabemos lo tentador que es detenerse aquí, etiquetar todo el asunto como folclore y seguir adelante. Yo mismo he hecho exactamente eso muchas noches, cerrando los libros y diciéndome que la evidencia es demasiado escasa. Luego aparece otra referencia oscura y la pregunta regresa con más fuerza que antes. Considera las excavaciones de Sanxingdui en Sichuan. Figuras de bronce con rasgos exagerados, máscaras que sugieren rostros mucho más grandes que los estándares humanos, árboles de la vida a escala de manos capaces de abarcar el ancho de puertas modernas. Los informes oficiales los llaman objetos rituales de un reino perdido. Sin embargo, los trabajadores locales aún susurran sobre los antiguos altos que los dejaron atrás. Estos hallazgos se encuentran a cientos de millas de la Gran Muralla, pero los ecos estilísticos coinciden con las descripciones del Shanghai Jing sobre guardianes fronterizos que vigilaban los pasos de montaña entre mundos. La datación los sitúa siglos antes de Qin, en una época en la que Tartaria aún era un concepto vivo en los mapas.
He sopesado la posibilidad de que todo esto sea memoria cultural distorsionada a lo largo de milenios. Los mitos crecen con cada nueva narración. Los gigantes hacen mejores historias que los soldados comunes. Esa explicación es suficiente hasta que te enfrentas a los huesos físicos y las fotografías que se niegan a reducirse al tamaño humano. La coordinación a través del tiempo es lo que, en última instancia, me inquieta. Los registros imperiales chinos de la dinastía Han mencionan a hombres de piernas largas patrullando los pasos occidentales. Los eruditos Qing catalogaron relatos similares sin hacer comentarios. Luego, en el siglo XX, ningún gobierno pudo haber impuesto eso a través de dinastías y revoluciones. El patrón sugiere que sigo regresando a los propios soldados. Quizás los dos mundos no eran reinos literales, sino capas de la realidad, una visible y registrada, la otra enterrada bajo el lodo o el tiempo. Los gigantes se encontraban en la costura donde ambas se presionaban una contra la otra. Su borrado se siente menos como un accidente y más como una decisión de sellar esa costura de manera permanente. ¿Ves el problema al que me enfrento? Cada contraargumento racional tiene sentido por sí solo. Tomados en conjunto, requieren una cantidad extraordinaria de coincidencias alineadas a través de idiomas, continentes y siglos. El propio silencio se ha convertido en el testigo más constante. No tengo ninguna revelación que ofrecerte esta noche. Solo tengo la pregunta con la que comencé, que se ha vuelto más pesada después de todo lo que he expuesto. Los gigantes que custodiaban la frontera entre dos mundos fueron eliminados del registro con una precisión notable. Lo que queda es el tenue contorno que dejaron atrás, visible solo cuando te sitúas al borde de los mapas oficiales y dejas que los vacíos respiren. El muro aún permanece en pie, las historias aún susurran en aldeas remotas. Los huesos aún esperan en cajas olvidadas en algún lugar. A veces me pregunto si la frontera que protegían sigue ahí, invisible, esperando a alguien lo suficientemente inquieto como para volver a notarla. La pregunta no exige una respuesta, solo pide que sigamos buscando. Los soldados han desaparecido de nuestros libros de texto, pero la línea que custodiaban se siente más cercana que nunca. Te dejo ahí, de pie, en el borde, con la misma inquietud que me ha acompañado durante tanto tiempo. La puerta no está abierta, simplemente ya no está oculta.